En un pequeño monasterio, en lo alto de las montañas, vivía un joven monje llamado Liang. Aunque había estudiado las enseñanzas del Buda, tenía dificultades para controlar sus emociones. Su maestro, el sabio monje Xuan, decidió guiarlo en un aprendizaje de 3 días. Primer día, la lección de la observación. El sol aún no había salido cuando el maestro Xuan despertó a Liang. El joven monje frotó sus ojos con cansancio y siguió a su maestro en silencio, caminando por un sendero de piedras húmedas, hasta llegar a un lago tranquilo en medio del bosque. Las aguas del lago reflejaban el cielo aún oscuro y la silueta de los árboles. Xuan se sentó en la orilla e hizo un gesto para que Liang hiciera lo mismo. «Mira el agua y dime qué ves», dijo el maestro con voz serena. Liang inclinó la cabeza y observó la superficie del lago. «Veo mi reflejo, pero cuando me muevo, la imagen también se mueve y se deforma», respondió. Xuan tomó una pequeña piedra y la arrojó al lago. El agua se agitó, formando ondas concéntricas que distorsionaron la imagen reflejada de Liang. «¿Y ahora?», preguntó el maestro. «Ya no puedo ver con claridad. El reflejo está roto», respondió Liang con el ceño fruncido. Xuan asintió y cerró los ojos por un momento antes de hablar. Así es la mente cuando está dominada por las emociones. Cuando la ira, el miedo o la ansiedad llegan, es como si una piedra cayera en el agua de tu interior. Todo se agita y ya no puedes ver con claridad. Liang miró el agua, que poco a poco volvía a su estado sereno. «Pero el lago no hace nada para calmarse, simplemente espera», susurró Liang, comprendiendo poco a poco la enseñanza. «Exacto», dijo Xuan con una leve sonrisa. «En lugar de reaccionar de inmediato ante tus emociones, obsérvalas como observas el agua. No intentes forzarlas a irse ni luches contra ellas. Solo míralas, con paciencia, y verás cómo, por sí solas, se disipan». Liang cerró los ojos y trató de aplicar la enseñanza. Se dio cuenta de cuántas veces en su vida se había dejado llevar por la impaciencia o la frustración sin detenerse a observarlas. Ahora, sentado en la orilla del lago, comprendió que las emociones no eran su enemigo, sino olas pasajeras en la superficie de su mente. Respiró profundo y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una verdadera calma interior. «Mañana aprenderás el siguiente paso», dijo Xuan, poniéndose de pie. Sin decir más, el maestro comenzó a caminar de regreso al templo, dejando que Liang se quedara unos momentos más, observando cómo el agua volvía a su estado natural. Día número 2. La lección del control. El alba teñía el cielo de tonos dorados cuando el maestro Xuan llamó a Liang. El joven monje, aún adormilado, se incorporó y vio que su maestro sostenía una taza de té humeante. «Hoy aprenderás la segunda lección», dijo Xuan con calma, extendiéndole la taza. «Quiero que camines conmigo por el bosque, pero sin derramar ni una sola gota de té». Liang frunció ligeramente el ceño. La taza estaba llena hasta el borde y cualquier movimiento brusco haría que el líquido se derramara. Sin embargo, tomó la taza con ambas manos y asintió. Los 2 monjes comenzaron a andar por un estrecho sendero rodeado de árboles altos y frondosos. Liang avanzaba con pasos lentos y cuidadosos, asegurándose de mantener el equilibrio de la taza. Su mirada estaba fija en el líquido, observando cómo vibraba con cada paso que daba. Al principio todo parecía sencillo. Sin embargo, a medida que avanzaban, el terreno se volvió más accidentado. Raíces sobresalían del suelo, algunas piedras inestables dificultaban el camino y en algunos tramos el sendero se estrechaba tanto que apenas podían pasar uno detrás del otro. Liang apretó los labios y trató de mantener la concentración. No podía permitirse distraerse con los sonidos del bosque, con los pájaros que trinaban en lo alto o con las hojas que crujían bajo sus pies. «Liang», llamó de repente Xuan. El joven monje dio un respingo y casi derramó el té, pero logró estabilizarse justo a tiempo. «¿Sí, maestro?», preguntó sin apartar la vista de la taza. «¿Viste el hermoso ciervo que cruzó el camino hace un momento?». «No», respondió Liang con algo de frustración. Estaba concentrado en la taza. Xuan sonrió, pero no dijo nada más. Siguieron caminando en silencio hasta llegar a un claro del bosque. Liang miró la taza con alivio y vio que no había derramado ni una sola gota. El maestro Xuan se detuvo y le hizo una señal para que hiciera lo mismo. «Bien», dijo Xuan. «Ahora dime,
¿En qué pensaste durante el camino? Liang respiró hondo y respondió: solo en la taza. En cada paso que daba en cómo evitar que el té se derramara. No pensé en otra cosa. ¿No prestaste atención a los pájaros, a los árboles, al viento que movía las hojas? No, maestro. Si lo hubiera hecho, habría derramado el té. Xuan asintió con satisfacción. Así es como debes tratar tus emociones. Cuando la ira, el miedo o la tristeza intenten apoderarse de ti, dirige tu atención hacia la calma. Si permites que tu mente se disperse y se enrede en pensamientos innecesarios, perderás el equilibrio. Liang reflexionó un momento y luego frunció el ceño. Pero maestro, cuando estamos en la vida diaria no es tan fácil. Cuando alguien me insulta, cuando siento enojo o miedo, mi mente no está tan serena como ahora. Xuan tomó la taza de las manos de Liang y la vació lentamente sobre la tierra. Luego, caminó unos pasos hasta un arroyo cercano y la llenó con agua cristalina. Caminar por este sendero con la taza llena fue un ejercicio fácil porque estabas en calma, explicó. Pero la verdadera práctica ocurre en medio de la tormenta. Así como en el sendero evitaste distracciones para no derramar el té, en la vida debes evitar que tu mente se pierda en emociones inútiles. Liang miró la taza con el agua fresca y transparente. Se dio cuenta de que, al concentrarse únicamente en no derramar el líquido, su mente se había mantenido firme y serena. No se había perdido en preocupaciones ni en pensamientos innecesarios. Entonces, susurró, cuando sienta que una emoción fuerte me domina, en lugar de dejarme arrastrar por ella, debo enfocar mi atención en mi propia estabilidad, como hice con la taza. Exacto, dijo Xuan con una leve sonrisa. La mente va donde pones tu atención. Si alimentas la ira con pensamientos de enojo, crecerá. Si alimentas la tristeza con recuerdos dolorosos, se hará más profunda. Pero si enfocas tu atención en tu respiración, en el presente, en tu paz interna, las emociones turbulentas no podrán dominarte. Liang sintió un profundo entendimiento en su interior. Nunca antes había pensado en las emociones de esa manera. Hasta ahora, siempre había creído que la ira y el miedo eran fuerzas que lo atacaban desde afuera, algo contra lo que debía luchar. Pero ahora comprendía que las emociones solo crecían cuando les daba su atención. Respiró hondo y miró el agua en la taza. Gracias, maestro, dijo con gratitud. Xuan simplemente asintió y comenzó a caminar de regreso al templo. Liang lo siguió, esta vez con un nuevo sentido de control sobre sí mismo. Justo antes de llegar a la entrada del monasterio, el maestro Xuan se detuvo y habló sin girarse. Mañana aprenderás la última lección. Liang sonrió. Estaba listo para el tercer día. Tercer día. La lección de la liberación. Cuando el sol aún se escondía detrás de las montañas, el maestro Xuan despertó a Liang y, sin decir una palabra, lo guió por un sendero que ascendía hasta la cima de una colina. La caminata fue larga y empinada, y a medida que subían, el joven monje sentía sus piernas arder por el esfuerzo. Al llegar a la cima, el maestro Xuan se detuvo y recogió una piedra del suelo. Se la entregó a Liang y le dijo: imagina que esta piedra es una emoción negativa. Puede ser ira, miedo, tristeza. Ahora sujétala con fuerza y dime qué sientes. Liang obedeció y cerró el puño alrededor de la piedra. Al principio no siento nada, respondió. Pero pasaron unos minutos, y Liang empezó a notar el peso de la piedra en su mano. La piel de sus dedos se tensó, y su palma comenzó a doler por la presión. Maestro, se vuelve incómoda. Me duele la mano. Xuan asintió. Así ocurre con las emociones. Cuando sientes ira o tristeza, al principio no parece un problema aferrarte a ellas, pero con el tiempo se vuelven una carga. Liang frunció el ceño. Era cierto. Recordó momentos en los que había sentido rencor durante días o semanas, incapaz de soltarlo. Como la piedra en su mano, esas emociones solo le habían causado dolor. Ahora, suelta la piedra, ordenó Xuan. Liang abrió la mano y dejó caer la piedra. Se escuchó un leve golpe al chocar contra el suelo. ¿Qué sientes ahora?, preguntó el maestro. Liang estiró los dedos y sintió alivio. Ligereza, descanso. La tensión desapareció. Xuan sonrió. Así de simple es dejar ir una emoción.
No necesitas pelear con ella ni analizarla demasiado. Solo tienes que soltarla. Liang miró la piedra en el suelo y sintió una pequeña revelación. Siempre había creído que controlar sus emociones significaba suprimirlas, luchar contra ellas, dominar su mente con fuerza de voluntad. Pero ahora entendía que la verdadera paz no venía de la resistencia, sino de la rendición. «Pero, maestro», dijo tras un momento de reflexión, «si es tan fácil soltar las emociones, ¿por qué la mayoría de las personas no lo hacen?» Xuan observó el horizonte, donde el sol comenzaba a iluminar las montañas con tonos dorados. Porque creemos que nuestras emociones nos definen. Nos aferramos al enojo porque sentimos que nos da poder. Nos aferramos a la tristeza porque creemos que nos hace más profundos. Nos aferramos al miedo porque pensamos que nos protege, pero en realidad solo nos lastimamos a nosotros mismos. Liang se quedó en silencio. Pensó en todas las veces que había sentido enojo por una discusión o tristeza por un recuerdo del pasado. En todas esas ocasiones, él había sido quien se aferró a esas emociones, como si fueran parte de su identidad. Entonces, dijo lentamente, si alguna emoción me perturba, en lugar de luchar contra ella o dejar que me controle, simplemente debo observarla y dejarla ir. Exacto, afirmó Xuan. La ira, el miedo y la tristeza solo tienen poder sobre ti si decides sostenerlas. Pero una vez que comprendes que no eres tus emociones, puedes soltarlas en cualquier momento. Liang miró nuevamente la piedra en el suelo y respiró hondo. Sintió una nueva sensación en su interior, la certeza de que no necesitaba cargar con el peso de las emociones innecesarias. Gracias, maestro. Xuan colocó una mano en su hombro con suavidad. Ahora has aprendido las 3 lecciones. Observa tus emociones sin identificarte con ellas. Enfoca tu atención en la calma y cuando sea necesario, simplemente suéltalas. Si practicas esto, encontrarás la verdadera paz. El joven monje cerró los ojos y sintió una profunda gratitud. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero en ese momento, en la cima de la colina, sintió que había dado un gran paso hacia la verdadera sabiduría. Los 2 monjes permanecieron en silencio, observando el sol elevarse sobre las montañas, iluminando el mundo con una luz nueva y pura. Al regresar al templo, Liang sintió que algo dentro de él había cambiado. Durante 3 días, había aprendido que las emociones no eran sus enemigas, pero tampoco sus dueñas. Comprendió que no debía reprimirlas ni dejarse arrastrar por ellas, sino simplemente observarlas, guiarlas y soltarlas cuando fuera necesario. El maestro Xuan lo miró con una leve sonrisa y dijo, «Las emociones son como el viento. A veces son suaves, a veces son tormentosas, pero nunca permanecen para siempre. Un sabio no lucha contra el viento ni lo sigue sin rumbo. Simplemente lo reconoce, respira y sigue su camino». Liang sintió con una paz que antes no conocía. Y así, con cada día que pasaba, aprendió a vivir con una mente serena, como el agua de un lago en calma, con un corazón firme como una taza que no derrama su contenido y con un espíritu ligero, libre de cargas innecesarias. Desde entonces, cada vez que una emoción fuerte intentaba apoderarse de él, recordaba la enseñanza de su maestro, respiraba profundo y sonreía, porque ahora sabía que todo lo que tenía que hacer era observar, enfocar y soltar.